Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Gracias también a Paola y a Prosa del Mundo por abrir las puertas. ¿Se oye bien? ¿Hablo más duro o se oye bien? Listo. La idea de hoy es compartirles una pequeña charla que construí en primera instancia pensando en una propuesta que me hizo un colectivo que se llama Liebre Lunar. Ellos tienen un proyecto muy bonito en Boyacá. Es un proyecto que busca fomentar la creación de huertas comunitarias y escolares y tienen una apuesta interesante y quizás a veces un poco extraña, porque esas huertas que quieren como que la gente explore son huertas que ellos denominan biopoéticas. Entonces, esa vez que me invitaron a compartir algunas ideas alrededor de huertas biopoéticas, yo decidí, digamos, enfrentarme al problema para mí novedoso de pensar, bueno, ¿qué sería eso de biopoética? ¿Sí? ¿Y en qué sentido se diferenciaría una huerta común y corriente de una huerta organizada desde el inicio bajo la idea de biopoética? ¿No? Ese era un poco como el disparador de pensamiento en ese momento. Y cuando Paola me propuso hacer la charla aquí en Prosa, yo dije, bueno, me gustaría volver a ensayar ideas alrededor de lo biopoético y avanzar un poco en la conexión con la biopolítica. Porque esa vez en la charla y discutiendo con la gente que acompaña a los niños en las escuelas, llegábamos a la conclusión o a la idea, sobre todo las profesoras de las escuelas rurales en Boyacá, llegaban a una idea muy, pues que a mí me dejó pensando, y era, es que al crear una huerta biopoética, también estamos produciendo un gesto político. Y en ese sentido, pues se abre un poco la pregunta de qué relación habrá entre biopoética y biopolítica. Esa ambición que sale ahí, algunos vínculos entre biopoética y biopolítica, quizás les queda debiendo bastante, sobre todo en el asunto biopolítico, ¿sí? Me voy a centrar en construir un poco qué entiendo yo por biopoética, sobre todo a partir de una cierta tradición filosófica, y bueno, llegaremos a la biopolítica, pero sobre todo ahí quedarán como interrogantes, pues, para que nos encarguemos todos de pensar, de imaginar, etc. Es una charla que de alguna manera también trae sobre la mesa hoy, aquí, a este espacio, un problema también antiguo sobre la relación entre poesía y formas de vida, ¿sí? O sea, hay un problema antiguo que se remonta incluso a Grecia, en el que, ¿se acuerdan? Platón expulsa a los poetas de la República y los tilda de corruptores de la juventud, ¿sí? Eso presupone que Platón entiende que los poetas quieren enseñarle algo a los ciudadanos, ¿sí? Pero el saber que ellos quieren enseñarle a los ciudadanos es un saber que a los ojos de Platón es peligroso, ¿sí? El saber que a Platón le parece que debería primar es el saber de el rey filósofo o de la filosofía. ¿Por qué digo que se conecta un poco con toda esa discusión antigua que igual pues, ha trascendido a lo largo de la historia y ha mutado? Lo digo porque definitivamente uno de los problemas que me interesa, digamos, abordar y que conversemos es el asunto entre biopoética y formación de mundos, de otro tipo de mundos, ¿sí? Es decir, ¿habría algo en la práctica biopoética, que todavía no sabemos qué quiere decir eso, por lo menos
de la manera en que yo les voy a proponer, habría algo en la práctica biopoética que tendría que ver con la biopolítica y con una especie de tensión respecto a cómo organizamos la vida en un espacio, en un territorio, en una ciudad, en una huerta, ¿sí? Etcétera. Bueno, con eso en mente, pues nada, empecemos. Yo le puse escuchas el murmullo geocósmico sobre algunos vínculos entre biopoética y biopolítica. La charla parte de un tópico ya muy común en la filosofía contemporánea y que también tiene una larga historia, y es una cierta denuncia de una corriente, digamos, de pensamiento crítico respecto a la división entre naturaleza y cultura, ¿sí? Y normalmente el argumento que hay ahí, según estos filósofos y filósofas, es a partir de cierta modernidad y de cierto tipo de filosofía, la materia misma fue empezando a ser reducida a pura materia bruta, que nada tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Y una materia bruta de la que se encargarán, sobre todo, pues las ciencias que conocemos como ciencias duras, ¿sí? Es decir, la física, la química, la biología, y de ahí en adelante aparecerán las ciencias blandas o humanas que se encargarán de otro tipo de fenómenos que nada tienen en principio que ver con un orden al que propiamente uno le diría se llama la naturaleza, ¿sí? Si algo no se entiende, si voy muy rápido me dicen y yo paro e intento. En ese sentido, lo que se genera es como un reparto de los existentes, ¿sí? Todos los modos de existencia que pueblan la realidad son organizados y empaquetados en por lo menos dos tipos de abordaje. Uno, los existentes que estudian las ciencias duras son los de la naturaleza. Y los existentes que estudian las ciencias blandas o humanas son los existentes relacionados con el espíritu, la cultura, las artes, etcétera, etcétera, etcétera. Emmanuel Kosha, en este libro muy bello, si no lo conocen es muy recomendado, traje algunas citas igual como para ir aterrizando y apoyando un poco la idea. Nos dice lo siguiente: las ciencias llamadas naturales, reduciendo la naturaleza a todo lo que es anterior al espíritu, el espíritu calificado de humano, y que no participa en absoluto de sus propiedades, la naturaleza, son obligadas a transformar la naturaleza, las ciencias son obligadas a transformar la naturaleza en un objeto puramente residual. Naturaleza sería sino el espacio vacío e incoherente de la materia bruta, de todo lo anterior al espíritu que sigue el Big Bang. Ante este panorama, que por supuesto es un panorama antropocéntrico, es decir, es un panorama que igual establece un tipo de jerarquía entre los seres del espíritu y los seres de la naturaleza, y que bajo algunas perspectivas pues es lo que termina autorizando o legitimando a los seres humanos para tratar a la naturaleza como recurso, como fuente, ¿no? Como sí, un asunto de recursos, digamos, a merced, ¿no? El dominio de la naturaleza, etcétera, son un tipo de proyectos de progreso asociados como a esta división inicial, ¿no? Kosha, en el mismo libro, nos dice lo siguiente, que es el punto clave que yo les propondría para iniciar a pensar o a repensar qué sería la naturaleza. Entonces, en el mismo librito hay un capitulito que se llama Filosofía de la Naturaleza. Y allí Kosha dice lo siguiente, que es el punto con el que yo quisiera arrancar. Ante esta división entre naturaleza y cultura,
quisiera reanudar una tradición antigua que entendía la filosofía. Ojo, la filosofía en ese reparto entre ciencias duras y ciencias blandas quedó de este lado, ¿no? Y entonces los filósofos, a los filósofos se les exigía sobre todo estar muy enterados de la historia de la cultura humana, de los pintores, de las luchas, de las guerras, de los próceres, de los conflictos políticos, etc. Pero los filósofos no tenían ni idea cómo se llamaba el árbol que estaba al frente de su casa, ni el gusano que caminaba, no tenían ni idea. O sea, una decisión mental. La filosofía antigua, que era por vocación filosofía de la naturaleza, operaba de una manera diferente. Entonces, quisiera reanudar una tradición antigua que entendía la filosofía como una interrogación sobre la naturaleza del mundo y el cosmos. Naturaleza designaba no lo que precede a la actividad humana, ¿sí? Es decir, no lo que sería un dato, la materia bruta antes de la aparición del humano, no. La naturaleza designaba no lo que precede a la actividad humana ni lo opuesto a la cultura, sino lo que le permite, y este es el punto que quiero que retengan, lo que le permite a todo nacer y devenir. El principio y la fuerza responsable de la génesis y de la transformación, de no importa qué objeto, qué cosa, entidad o idea que existe o existirá. ¿Sí? Un principio de génesis y de devenir, la fuerza, ¿no?, productiva de todo lo real, si lo quieren decir así. Todo lo real me refiero a árboles, mariquitas, piedras, lechugas, el viento, la idea de comunismo, la libertad, ¿me entienden? Todo lo real. Cuando decían vamos a hacer una filosofía de la naturaleza, nos preguntamos cuáles son el principio y las fuerzas que hacen que sea posible algo así como un cosmos. Identificar naturaleza y cosmos significa desde el inicio hacer de la naturaleza no un principio separado, ojo, sino aquello que se expresa, eso es clave, aquello que se expresa en todo lo que es. ¿Sí? Nuevamente, mariquita, lechuga, la idea de libertad, una panadería, el carro, la moto, son expresiones de la naturaleza. No hay una separación en este sentido entre la materia y lo inmaterial. ¿Sí o no? Si todo es expresión de la naturaleza no solamente es física, química y animalitos. ¿Sí? La naturaleza también se puede decir de una obra de arte, un libro. No hay una separación entre la materia y lo inmaterial, entre la historia y la física. En el plano más microscópico, la naturaleza es lo que le permite ser al mundo. ¿Sí? Entonces digamos que para la construcción de lo que yo quisiera proponerles que entendamos por biopoética hoy, en esta hora, no de manera absoluta, parte de esta idea, ¿no?, de repensar a la naturaleza, no como un dominio del que se encargan esas ciencias, sino como este principio de transformación, de génesis, de todo lo que hay. ¿Sí se entiende? Bien. Bueno, ese principio, como algunos y algunas ya habrán podido intuir, pues nos lleva efectivamente, por lo menos en la tradición eurocéntrica, ¿no?, de la filosofía clásica, etcétera, a necesariamente a recordar a los presocráticos, que fueron llamados filósofos de la physis. ¿Sí? Los presocráticos son estos que estaban antes de Sócrates, así como en la historia hace parte después de Jesús y antes de Jesús. Los filósofos también tienen varios Jesuses y uno de esos es Sócrates. Entonces ponen a una gente detrás y otra gente adelante, y los de atrás
eran estos de la naturaleza, como Tales, Anaximandro, ¿no? Anaxímenes, Heráclito, Parménides, etcétera, etcétera. Ojo, los filósofos de la fisis no tenían un consenso respecto a lo que entendían por naturaleza, ¿sí? Lo que yo voy a hacer aquí es una medio chambonada de meterlos a todos, pero acercándolos. Yo voy a proponer que el principio más o menos en el que acordaban es el siguiente que les voy a decir, pero cada uno proponía su filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta manera de entender la naturaleza que les acabo de leer en Kosha resuena y hace parte de la tradición antigua que él quiere recordar con los filósofos de la fisis. Fisis significaba naturaleza, ¿sí? No nos vamos a meter ahí con el problema etimológico, etc. Viene del verbo fio, que significa crecer o brotar, ¿sí? Ahí ya está insinuado un poco el movimiento fundamental que caracterizaría a la naturaleza y del cual se encargarían estos filósofos de intentar darle una lógica u organización. En ese sentido, la naturaleza no sería una cosa estable y estática, ¿sí?, sino un sinfondo de fuerzas y movimientos que le permiten a todo crecer y transformarse. Un principio de metamorfosis, ¿sí? Si ustedes lo quieren, sería en el fondo una realidad energética, puramente energética, ¿sí? Esto no es distante de lo que algunas teorías de física cuántica contemporánea pues nos dicen, ¿sí o no? Cuando, por ejemplo, Iván Darío Ávila, un buen filósofo de aquí de Bogotá, explica en su último libro, él dice una cosa muy bonita y es como la filosofía, las ciencias de la naturaleza, la física cuántica nos habla de átomos, de partículas subatómicas, de quarks, y algunas de las teorías más apoyadas son las teorías de cuerdas en sus múltiples variantes, pero la teoría de cuerdas no es otra cosa que filamentos de energía, ¿no?, vibrátil que engendran, ¿sí me entienden?, los quarks, los átomos, y engendran los mundos posibles. Entonces, de alguna u otra manera, uno podría intentar hacer un paralelo entre la teoría de cuerdas y, por ejemplo, el apeirón de Anaximandro, ¿me entienden? Algún tipo de principio. El apeirón de Anaximandro lo trabaja, por ejemplo, Gilbert Simondon, el filósofo francés, cuando empieza a hacer su filosofía de la naturaleza en el siglo XX, y para pensar la cibernética, la termodinámica, ¿me entienden? La física cuántica, ¿por qué no estar ahí? ¿Sí? Entonces, no les estoy, por eso, es la antigüedad la que vuelve, la que nunca se ha ido, mejor dicho, ¿no? Está siempre presente en ese sentido. Bueno, con esto entonces presente, fíjense que el movimiento que yo les estoy proponiendo para intentar empezar a pensar qué sería la biopoética, comienza con empezar a pensar la naturaleza a partir de una filosofía procesual, ¿sí? Es decir, empezar a pensar a través de procesos, no de entidades fijas, ¿sí? Si suena algo esotérico, podemos desglosarlo un poco. Pensar en procesos, propongo yo esta vez, es la forma de captar la naturaleza, ¿sí? La filosofía procesual no piensa a partir de cosas o sustancias estáticas, sino a partir de procesos, eventos, relaciones dinámicas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, yo creo que en ese sentido cada ser está hecho de la carne, de las relaciones del mundo, ¿sí me entienden? ¿Sí? Cada uno de nosotros está compuesto de un montón de flujos, ¿sí? Eso pues también tiene una historia, ¿no? Tiene una historia en el pensamiento, Heráclito, los atomistas, ¿no? Spinoza, Nietzsche, Bergson, Whitehead, Deleuze, ¿no? Bueno, y muchos otros que han pensado
en términos de devenir, ¿no? En términos de el movimiento. Un poco la invitación es, bueno, hagamos el experimento de acercarnos a la naturaleza desde el punto de vista de los procesos. Lo que hay, la unidad fundamental de lo real es el proceso. ¿Sí? La unidad fundamental de lo real es el movimiento. La unidad fundamental de lo real es algo así como una fuerza. La física habla de eso, fuerzas, ¿no? Intensidades, gradientes, ¿sí? Bueno. Digamos que una manera que a mí me encanta y que tengo que buscar otro ejemplo porque siempre lo traigo en las cosas que digo, es esta, que me gusta mucho, del poeta Michaud, en un libro fascinante que se llama Las grandes pruebas del espíritu. Entonces yo les digo, miren, el tipo nos propone una cosa, el detonador, mejor dicho, la píldora mágica como para intentar hacer una imagen y empezar a pensar en términos de procesos del mundo. Él nos dice en ese libro, el hombre es un ser lento que solo es posible gracias a velocidades fantásticas. ¿Se entiende? Ahí está es vertiginoso si uno lo... ¿Sí? Sí. Como dicho, si uno la mastica, la rumia, ¿no? Como una vaca, como decía Nietzsche, que uno tiene que hacer con un aforismo, pronto termina sintiendo de pronto un poquito de vértigo, como si se hubiera... se demora más en hacer efecto que las drogas sintéticas, pero termina haciendo efecto, termina desfondando un poco, ¿no? El hombre es un ser lento que solo es posible gracias a velocidades fantásticas. Quítenle el hombre y pónganle X. Metan ahí lo que quieran, ¿sí? El pasto, la silla, la piedra, el tiempo geológico igual está compuesto de otro tipo de velocidades. ¿Sí me entienden? Es decir, en último término, la invitación es a pensar en términos de velocidades. Hay velocidades moleculares que componen esta clase de seres lentos que somos, ¿sí? Todo eso es Deleuze, pero ahí está. Cualquier cosa, de alguna u otra manera, está compuesta de velocidades moleculares que son las formas de expresión de la naturaleza. ¿Se entiende? La naturaleza, si decíamos que la unidad mínima de lo real es el movimiento o la fuerza, aquí podríamos decir la unidad mínima de lo real es la velocidad, o la relación entre velocidad y lentitud, movimiento y reposo. Eso también es Spinoza en el siglo XVII, ya lo iremos mirando, ¿no? Un cuerpo, decía Spinoza, está compuesto por un cuerpo complejo, se compone de cuerpos simples y de la relación entre movimientos de lentitud y velocidad entre esos cuerpos simples, ¿sí? Uno lo ve, ¿no? La sangre, fíjense, la mitocondria ahí echan el ATP, toda esa vaina, el cerebro, los neurotransmisores, ¿me entienden? O sea, hay todo un plano de movimientos moleculares, cuánticos, pero también cósmicos. ¿Sí lo ven? Bueno, al final la pregunta será si lo oyen. Exacto. Bueno, bien. Bueno, hasta ahí entonces. Vale. Esto, por supuesto, entonces nos lleva a un asunto que a mí me parece clave y me parece también bonito, pero también es un asunto político muy fuerte que tiene que ver con, bueno, listo, entonces nos está diciendo, la naturaleza son procesos, son velocidades, son movimientos. Nos está diciendo que la naturaleza no es el ámbito de las cosas que estudia únicamente la ciencia, ¿no? Estamos casi que en un plano donde la naturaleza es inmanente a lo que hay. Pero bueno, una pregunta podría decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para entender cuerpos concretos? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para entender qué es un cuerpo concretamente? Y digamos que, nuevamente,
si uno se remonta un poquito a cierta tradición filosófica, ha existido una tensión entre por lo menos dos formas de acercarse a lo que es un cuerpo, ¿sí? Y esa tensión yo creo que puede resumirse entre una aproximación al cuerpo cuya pregunta fundamental es ¿qué es un cuerpo? Y una aproximación al cuerpo cuya pregunta central es ¿qué puede un cuerpo? ¿Sí? En principio, es la distinción que en fenomenología, por ejemplo en Merleau-Ponty, hace entre Körper, que está ahí al lado del, mi alemán es una mierda, entre Körper y Leib, ¿sí? O entre lo que contemporáneamente es cuerpo y corporalidad, ¿sí? Entre un cadáver y un cuerpo vivo, ¿se entiende? Körper es el puro cuerpo objetivado, mirado desde la distancia, que está, por ejemplo, sobre la camilla de disección. Ese es el Körper, ¿sí? Se diferencia del Leib, el cuerpo vivo, ¿sí? En este sentido hay una presuposición, y es que el cuerpo es más que el Körper, ¿sí? El cuerpo es más que el puro cuerpo objetivo. Entonces, si yo me acerco a lo que hay desde qué es un cuerpo, la tendencia histórica es a tratarlo como un cuerpo anatómico, ¿sí? Es decir, atender a sus formas, a su estructura fija, organizada y funcional, ¿sí? Una hormiga tiene tantas patas, hace esto y lo otro. Un ser humano tiene es bípedo, ¿me entienden? Y la hormiga, ¡pum!, listo, ya lo tenemos. Es el cuerpo de un ser humano. Hacer una taxonomía, ¿no? Organización, clasificación de los cuerpos. El cuerpo, bajo este punto de vista, tiende a ser interpretado como una máquina con partes especializadas, los órganos, que cumplen un rol predeterminado en un todo jerárquico, ¿sí o no? Por ejemplo, el discurso de la neurociencia nos dice todo el tiempo, lo más importante que hay en nuestro cuerpo es el sistema nervioso, pero además hay un sistema nervioso central que es el cerebro, ¿no? Sistemas linfáticos, él es el controlador de todo el cuerpo, o sea, hay una jerarquía de organización del cuerpo, ¿sí? Y bueno, eso nos termina llevando a una cierta aproximación o imagen de lo que es un cuerpo. Su objetivo, en últimas, es la reproducción y el mantenimiento del status quo del organismo. Lo que vamos a decir, la mirada jerarquizada, normalizadora de un cuerpo. ¿Sí? Mirada médica, biológica, policial de un cuerpo. Eso es un cuerpo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. El otro tipo de aproximación que se deriva de la pregunta de Spinoza. Spinoza fue uno de los primeros en invitarnos a hacer este tipo de distinción, es ¿qué puede un cuerpo? ¿Bien? Entonces, ¿qué significa acercarse a un cuerpo en términos de qué puede un cuerpo o en términos de Leib o de cuerpo vivido? Significa que el cuerpo ya no es un cuerpo anatómico, sino es un cuerpo intensivo, ¿sí? Es un cuerpo en términos de un campo de potencialidades, de fuerzas, de flujos, las velocidades de las que hablábamos, ¿sí? Casi que la forma de un órgano es el resultado de esos flujos, de esas intensidades, ¿sí? El cuerpo es una superficie de registro, una red de afectos y capacidades para afectar y ser afectado, ¿sí? No es una estructura, sino una experimentación. El cuerpo no sería un organismo cuyas partes son ya reconocidas, sus funciones, se entiende qué es y ahí está fijado, sino el cuerpo, al preguntar qué puede un cuerpo, el cuerpo puede muchas cosas más allá que desbordan este tipo de organización inicial, ¿sí? Esto lo saben muy bien la gente que hace danza, la gente que hace música, la gente que trabaja con cosas artísticas, ¿me entienden? La gente que escribe, los deportistas,
¿sí? Y todos de alguna manera lo hemos experimentado cuando hemos estado enamorados, drogados, enfermos, ¿me entienden? La experiencia y la organización misma del cuerpo cambia, ¿sí? El cuerpo está compuesto de relaciones de reposo, movimiento, eso ya lo habíamos dicho. Aquí el cuerpo se piensa en términos de umbrales, de niveles, de vibraciones, de gradientes, de ondas, de fuerzas, ¿sí? Esa es la distinción que hace Deleuze entre el cuerpo organizado y jerarquizado a través de lo que él va a decir el juicio de Dios, el juicio del médico, el juicio del policía, el juicio del sacerdote, y el cuerpo sin órganos, ¿sí? Cuando Deleuze dice, a partir del poeta, fíjense, otro poeta, Artaud, cuando Deleuze dice hay que declararle la guerra al organismo y a los órganos, lo que está diciendo es hay que declararle la guerra a la organización o la imposición de una forma a todo ese cuerpo que puede muchas más cosas que esa forma. ¿Se entiende? Párese así, no cruce las piernas, haga esto, ¿me entiende? El disciplinamiento de los cuerpos, biopolítica, el disciplinamiento de los cuerpos, usted tiene que pensar así, hable pasito, una mujer no hace esto, una mujer no, ¿me entienden? Ese es el punto. Entonces se entiende, la guerra al organismo es la guerra contra la forma órgano o contra la organización impuesta a todas las intensidades de las que puede un cuerpo, ¿sí? Bueno, la invitación de Deleuze y Guattari es a explorar qué puede un cuerpo. Entonces se trata de una pragmática, ¿sí? Se trata de una práctica. Entonces, si yo quiero explorar mi cuerpo sin órganos o mi cuerpo intensivo, pues lo que debo hacer es experimentar con cosas, ¿sí? Y la experimentación es muy amplia. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Esta forma, digamos, a la que les estoy invitando a pensar, seguramente ya la conocían, pero no está de más volver a ella. Bebe de Spinoza, les he insistido un montón de veces. Spinoza es transversal a todo esto. Y para Spinoza, el cuerpo era definido a partir de su capacidad de afectar y ser afectados. Y el ejemplo ya clásico que da Deleuze para entender esto, la diferencia entre acercarse a un cuerpo así y acercarse así, es la diferencia entre, no sé si la voy a decir exactamente, pero me van a entender, entre un caballo de carga, un caballo de carreras y un buey de esos que está moviendo, por ejemplo, el torno para moler, no sé, algún tipo de el maíz, no sé, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo pienso, bueno, ¿quiénes se parecen más en términos de qué es un cuerpo? Pues la respuesta es el caballo de carreras y el caballo de carga, ¿sí o no? Pues sí, tienen la boca de caballo, dientes de caballo, pelo de caballo, son caballos. Sería absurdo decir que no es así. Bien, hasta ahí llega la explicación y perfecto, y eso sirve para un montón de cosas. No estoy diciendo pues que haya que vivir el mundo solo desde allá, porque es imposible además. El cuerpo intensivo lo que haría es, no, un segundito, son más cercanos en términos de su capacidad de afectar y ser afectados el caballo de carga y el buey. Ambos son animales cuyos cuerpos han sido entrenados y se han formado para trabajos muy cercanos, comparten afectos, un mundo donde circulan unos afectos que los hace unos seres más cercanos. Fíjense que aquí la taxonomía tradicional se diluye, tiene otra lógica para acercarse al cuerpo, y el caballito de carreras pues es otra cosa, ¿sí? Es más cercano a Usain Bolt o a otra vaina, pero no a... ¿sí? Bien. Entonces, en principio, hasta dónde vamos, la invitación es, bueno, habría como dos planos en los que uno puede entender las cosas. Un plano desde el individuo recortado y anatómico, y un plano de puras fuerzas e intensidades. Bien,
a esa idea de Spinoza tan bella y tan potente de un cuerpo se define por su capacidad de afectar y ser afectado, le subyace una idea que a mí me parece fantástica y que, digamos, es la clave de mi interpretación sobre qué sería biopoética, donde los quiero un poco invitar a llegar. Y resulta que Spinoza, en un momento de la ética, relaciona la idea de afecto, un afecto, aquello que me afecta, ¿sí?, con la idea de la traza. ¿Sí? Spinoza va a decir, un afecto se comporta como un trazo. Cuando yo soy afectado, es como si el afecto traza una intensidad en mi cuerpo. ¿Se entiende? El afecto deja, el término que él utiliza en latín es vestigia, vestigium, un vestigio. ¿Sí? Solo que uno de los filósofos que se centró en explorar esta relación entre afecto y traza, dice, pero traducir vestigia por vestigio me remite como al pasado, los vestigios. En cambio, la traza me permite un manejo más amplio, ¿no? Los trazos que dejan unos cuerpos sobre otros. ¿Sí? Ese es el punto. Nosotros afectamos otros cuerpos y nos dejamos afectar por ellos. En el lenguaje de la traza, nosotros trazamos otros cuerpos y nos dejamos trazar por ellos. Algunas de esas trazas pues se graban con mayor perdurabilidad y fuerza, otras con menor. ¿Sí? ¿Sí? Si alguien significativo se enfada conmigo y me madrea y me trata muy mal, pues por supuesto va a dejar algún tipo de afecto más perdurable y memorable sobre mí. ¿Sí? Piensen en el genocidio y la barbarie, por ejemplo, en Gaza, en términos de afectos y trazas, ¿me entienden? No solamente en la destrucción, sino en afectos de horror, ¿me entienden? Afectos de destrucción, un clima afectivo insoportable, ¿sí? Bueno. Spinoza tiene varias, pero yo solamente traje esta en el Tratado Breve, donde Spinoza dice, jamás somos nosotros los que afirmamos o negamos algo de la cosa, sino que es la cosa misma la que afirma o niega en nosotros algo de sí misma. Es decir, antes de ponernos a pensar en nuestras afirmaciones y negaciones sobre las cosas, pensemos en los afectos o trazos que dejan ellas en nosotros. Las cosas del mundo, dejan algo de ellas en nosotros. ¿Sí? Una comida deliciosa, sin duda, ¿no? Un concierto, ¿me entienden? Pero también fenómenos, pues, políticamente mucho más problemáticos. Y fíjense lo bonito que uno podría jugar, es la cosa misma la que afirma, en el sentido incluso en que signa, la firma, ¿no? Firmar, signar, trazar, ¿sí? Pues para avanzar en eso y como dejar un poquito más claro, habría una relación muy estrecha entre afectos, trazas y signos, ¿sí? Que está en la filosofía de Spinoza. A la persona que le interese ahondar en eso, le recomiendo, digamos, a ojo cerrado, este es el libro donde eso se lleva al grado más, pues más alto hasta donde yo conozco, que es La semiótica de Spinoza. En la semiótica de Spinoza, Lorenzo Vinci Guerra se encarga de pensar este problema. ¿Sí? Y es muy lindo porque dice, así como el jornalero tiene afectos de jornalero y por eso trata la naturaleza así como es, el girasol tiene afectos de girasol y por eso busca, ¿sí me entienden? Busca su comportamiento, su etología, su manera, su conducta tiene que ver con la manera en que ha sido trazado. Así, nuestra biografía, nuestros deseos, nuestra imaginación, nuestros sueños, no son otra cosa que el producto y la actividad de las trazas y los afectos que hemos experimentado. Entonces, para resumir, el cuerpo sería
sería, estaría en continuo relacionamiento, ¿no? No hay cuerpos aislados. El cuerpo está siempre siendo afectado y afectando, ¿sí? A menos que alguien tenga un grado se perciba distinto, pero no. El afecto lo podríamos entender como una intensidad que tiene una duración y una velocidad, ¿sí? Sobre el cuerpo, acuérdese, lo traza con una intensidad. El cuerpo no es el soporte de las afecciones, no es que el cuerpo exista antes de que lleguen las afecciones, o no es que el cuerpo exista primero esperando a que las afecciones, no. El cuerpo ha sido construido a partir de las afecciones. Desde el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ahí se están afectando, multiplicando, el clima, ¿no? De la intrauterino, pero el clima intrauterino está también relacionado con lo que pasa afuera, entonces, bueno, violencia intrafamiliar, etcétera, entonces sale ahí un trauma, etcétera. Un trauma no es otra cosa que una traza, ¿me entienden? Una traza. Bueno, el cuerpo es más bien la relación misma de las trazas. El afecto genera una modificación, eso también es muy interesante. El cuerpo, el afecto y las trazas generan la transformación o modificación del cuerpo. El cambio de un estado de ánimo a otro, etcétera. ¿Por qué? Porque se produce una inscripción, todo este lenguaje, todo este campo semántico de inscripción, impronta, vestigio, huella, marca, traza, es útil para imaginar las relaciones entre los cuerpos. Aquí cuerpo nuevamente es el viento, una idea política, un átomo, una hormiga, cualquier cosa. Fíjense también lo interesante, el cuerpo en ese sentido no sería otra cosa que una memoria activa. ¿Sí me entienden? Es decir, lo que el cuerpo está todo el tiempo performando o interpretando en un sentido actoral, ¿sí? No interpretando en un sentido de, y leyendo y como con una... No, está interpretando en un sentido performativo, no es otra cosa que las trazas que se actualizan de un momento a otro, ¿sí? Cómo me visto, cómo hablo, mi deseo, mis intereses, de lo que me distancio, no me revela, no expresa otra cosa que la historia material de la carne de la que estoy compuesto. ¿Sí se entiende? En ese sentido, el cuerpo también está constituido por las prácticas o hábitos de las que ha sido objeto y que él ha practicado, ¿sí? Entonces habría una relación entre la forma de un cuerpo, la figura de un cuerpo y las trazas. Esa distinción es muy chévere en Spinoza. Spinoza dice, fíjese, Santiago tiene una forma, que es esta forma evidente. Si me quedo muy quieto, ahí la ven. Pero si esta forma puede adoptar distintas figuras, ¿sí? Pues la figura aquí dando una charla, la figura ya estando con niños de sexto, la figura, ¿me entienden? La figura en la casa, en pijama, distintas figuras. Si me invitan a bailar y no me da pena, pues adopto figuras, ¿me entienden? Modificaciones de la forma. Nuevamente, la forma no es que preexista y luego tome distintas figuras, no. La forma es el conjunto de todas las figuras posibles que yo tengo o que yo expreso, ¿sí? Ahora, ¿puedo más figuras? ¿Puedo expresar más figuras? Probablemente sí. Si me pongo, por ejemplo, a entrenar artes marciales, desarrollo otro repertorio de afectos. Si me pongo a aprender un instrumento, también. Si me vuelvo un militante de aquí o de allá, pues también, ¿sí? Y esas figuras dependen de las trazas. ¿Sí ven en la relación? O sea, la traza afectiva es como el elemento más molecular, digamos, del asunto, que termina a fuerza de hábitos produciendo un repertorio de figuras posibles que configuran finalmente la forma estándar de Santiago 24 horas 7, ¿sí? ¿Puedes repetir eso, por favor? No, La traza intentar performar eso otra vez.
La traza, el afecto es la unidad más molecular de todo el proceso. Esa traza configura figuras, o esa traza me posibilita la emergencia de unas figuras. ¿En qué sentido? La figura solamente va a ser posible en la medida en que se convierta en un tipo de hábito, ¿sí? La gracia de una persona, personas con gracia y personas que no tienen un carajo de gracia. La gracia de una persona tiene que ver, por ejemplo, con esta especie como de espontaneidad de las trazas y de las figuras. Es decir, con una especie como de ligereza a la hora de transfigurarse. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora, transformarse implicaría otra cosa. ¿Sí? Transfigurarse lo hago todo el tiempo. Transformarme, implicaría generar un cambio aún más radical respecto a el repertorio de figuras que yo exhibo, que terminan sustentando otro tipo de forma muy diferente a la mía. ¿Sí lo ven? Sí, o sea, ya no es las figuras Exacto. que configuran la forma, sino estamos haciendo emerger otra forma. Otra forma, es decir, otro conjunto de figuras activado por otro conjunto de trazas. ¿Sí? Son esas historias que en la literatura o en las series pues son tan cautivadoras y que uno a veces dice, ay, jueputa, yo quisiera que esto fuera posible, me voy a otro lado y me convierto en otro, ¿me entiendes? Es decir, claro, el problema es que uno se lleva sus trazas, o sea, es más difícil. No, yo me voy a dejar todo atrás, este pasado, esta ciudad de mierda, Bogotá no me gusta. Entonces se van con su mismo infierno interior. Entonces, bueno, la cosa es diferente. Ven que acá también hay una cosa que permitiría pensar otra forma de clínica, otra forma de psiquiatría, otra forma de medicina, otra forma incluso de terapia, ¿no? Entonces, cambiar de forma, dice ahí, es cambiar de gestos, ritmos y costumbres. Las costumbres y los hábitos, pues sabemos ya, están construidos a partir de trazas, etcétera, etcétera. Las costumbres y las tradiciones que son tan importantes para los conservadores tienen una base en la fijación de un repertorio de trazas, ¿me entienden? Nuevamente, entra aquí un problema biopolítico, es decir, de qué manera yo codifico o sobrecodifico un cuerpo para la reproducción de un mundo. ¿Qué significa reproducir un mundo? ¿Sí? Reproducir un mundo significa hacer circular unos afectos y no otros, hacer circular unas trazas y no otras, trazar de una manera y no otra, ¿me entienden? Hasta que el cuerpo colectivo, un pueblo piense, se comporte de verdad, mejor. ¿Sí lo ven? Es una operación molecular, es una operación muy sofisticada, que Foucault estudió, que Deleuze estudió y que muchos otros han estudiado, y otras relacionadas con estas técnicas de gobierno de la vida, de producción de la vida, etc. ¿Sí? Mis acciones, ya les decía, son interpretaciones de estas trazas afectivas, interpretaciones en un sentido actoral, escénico, teatral. El cuerpo es siempre el conjunto de sus prácticas, capacidad de trazar y ser trazado es otra forma de decir capacidad de afectar y ser afectado. ¿Sí? A mí no me afecta lo mismo que a todos ustedes. Compartimos cosas que nos afectan, ¿no? Esta hamburguesa está buenísima, sí, sí, ¿no? Entonces, hay un nivel en que nos podemos acordar, pero a ustedes puede que los afecten cosas diferentes que a mí, entre ustedes, pues por supuesto, la diversidad de la capacidad de afectar y ser afectado es infinita, son singularidades, ¿sí? Obviamente hay nociones comunes, nos podemos entender, etc. Todo afecto significa, este es un punto ahí donde avanzamos un poco, ya había afecto y traza, ahora, el afecto significa, ¿sí? El afecto tiene un sentido y todo signo afecta, ¿sí? Esto lo saben muy bien la gente que trabaja con animales o que tiene animales, ¿sí? En el mundo de estos animales no existe nada que no sea significativo. No hay algo en el mundo de un animal que sea neutral. Así no le preste atención, en algún sentido existen las cosas porque los afectan y porque les significan igual a nosotros. ¿Sí? Todo lo que existe en mi mundo
existe o porque es significativo o porque me afecta, pero decir que afecta y es significativo es lo mismo. ¿Sí? Y entonces, como definición así, sí, señora. Solo estaba pensando que justamente en este punto de los signos, incluso en tu presentación podrías agregar no solo la biopoética y la biopolítica, sino la biosemiótica. Ah, muy bien, vamos para allá. No, tú ya tienes el mapa, mira. Pero anterior. Entonces, así hemos sido trazados todos los del decían, el siguiente paso es este. Ya anticipa uno. Sí, el argumento en general es el mismo. Esto es para sintetizar. Entonces, si uno quisiera dar una definición provisional e irse con una idea de acá de qué es un cuerpo, cuerpo es el lugar de trazas y la actividad trazante. Cuerpo compuesto de trazas, receptor de trazas y productor de trazas. Eso es un cuerpo. Claro, entonces por supuesto, como dice María Paula muy agudamente, este es el fundamento, si yo quisiera defender un fundamento espinosista de la biosemiótica, pues lo defendería más o menos de esta manera, y la biosemiótica no sería otra cosa que ese campo de exploración sobre la comunicación y las relaciones de información entre los seres vivos y su entorno, ¿sí? Es decir, lo que es significativo para un animal, lo que es significativo para una planta. Fíjense que ya la capacidad de significar no es un privilegio humano, ¿sí? No es un asunto antropocéntrico. Normalmente no, nosotros somos los únicos que podemos darle significado a las cosas. No. En este sentido, como lo estamos mirando, otros seres son significados los unos para los otros y de infinidad de formas, ¿sí? La biosemiótica es un campo a veces hay biosemióticos muy estructurados, ¿no? Pero a veces hay más creativos, o a veces creativos y estructurados, y unos más chéveres, en donde se pensaría, todo cuerpo en cuanto afectado, pues es un cuerpo sensible, ¿no? Porque siente el afecto. En cuanto portador de trazas es significativo. Fíjense, el perro cuando llego yo y me mueve la cola, ¿sí? Es porque hay un montón de actividad que se actualiza en él y un hábito con él, ¿no? Entonces, pues, me significa algo, él sabe, me quiere comunicar algo. Y en cuanto significante, pues es un signo para otro ser. Un cuerpo es signo para otro cuerpo, para otro individuo, ¿sí? La silla es un signo, la luz son signos. Un signo es aquello ante lo que yo respondo, puedo interpretar, tengo como un margen de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esas abejas allá, fíjense que ya va a trazar un 8, ahí lo está punteando, un 8 vibra ahí. Fíjense además que se va a devolver. No está haciendo cualquier vaina, ¿me entienden? Está comunicando una cosa muy precisa que tiene que ver con la distancia de la flor, con el tipo de flor. Se la está comunicando a alguien en específico, ¿sí? Claro, son unas comunicaciones muy complejas. Pero ¿hasta qué punto no podría yo hablar? Ya no solamente de nivel de biosemiótica, sino de una semiofísica. Así lo pensaría Spinoza. ¿En qué sentido? En el sentido en el que él está pensando que la realidad misma se teje a partir de las relaciones de información y comunicación a nivel físico, a nivel de los cuerpos duros, blandos, a nivel de las fuerzas, la gravedad, ¿me entienden? O la gravedad no, pero fuerzas de la naturaleza, ¿sí me entienden? Hay una semiótica que hace que si yo tiro una piedra y se rompa es porque hubo ahí algún tipo de... ¿Por qué no se congela? ¿Por qué no se prenden ya? ¿Me entienden? Hay toda una lógica de las concatenaciones de los cuerpos, cómo reaccionan unos con otros. De hecho,
uno con Spinoza podría decir, ahí es un pansemiotismo, es decir, no un panpsiquismo, no todo tiene mente, normalmente se dice, Spinoza habla que todo tiene una especie de mente. No, aquí estaríamos en un pansemiotismo, todo significa, todo tiene un grado de significación, de comunicación, de información. ¿Sí? Y también la idea de Westkuhl, ¿no? De Claro. la del mundial. Claro, el Umwelt, que se traduciría como el mundo circundante de un animal o mundo perceptual de un animal, estaría precisamente compuesto de los afectos y signos de los que su cuerpo es capaz. Por ejemplo, la garrapata famosa de Westkuhl, entonces dicen, no, Westkuhl decía, no, pues solamente en el mundo de la garrapata solo hay 3 cosas, ¿sí? La temperatura de la piel del mamífero, el olor del ácido butírico, ¿y cuál es la otra? Bueno, hay otra. Entonces solo existe eso. ¿Sí? ¿Cómo supo Westkuhl que solo existe eso? Pues por ejemplo, porque cogía garrapatas y las ponía en una cajita de Petri con un plastiquito ahí y la temperatura del cuerpo, entonces calienta la cajita y cuando llega a cierto punto la garrapata, no importa qué, a lo que tenga esa temperatura, le desencadena eso. Luego chupa, ¿sí? El ácido butírico, ¿entiendes? Es una cosa experimental, ¿no? No es todo lo puede todo. No, hay como una consistencia que da lugar a la ciencia, ¿no? No es tampoco el abandono de la ciencia, porque sería absurdo. La ciencia, una buena ciencia, tendría en cuenta estos 2 niveles del cuerpo, el cuerpo intensivo, el cuerpo no. Y por lo tanto tendría algún tipo de filosofía. Bueno, hasta acá, si me han entendido, entonces podemos ir ya acercándonos a lo siguiente. Nos vamos acercando al asunto de la biopoética. La primera idea es esta: la naturaleza, después de haber pasado por las trazas y los afectos que todos ustedes ya entendieron, sería una gran cosmografía. Si la naturaleza es algo en el sentido en el que hemos dicho que es la naturaleza, no sería otra cosa que una cosmografía. ¿Sí? La naturaleza como trazabilidad infinita anterior a la escritura, como un modo infinitamente diverso de escritura cósmica. ¿Sí? Y por escritura cósmica no se queden solamente con la idea de un texto. ¿Sí? La grafía, el grafos de cosmografía, significa grabar, escribir, trazar, pero existe la fotografía, la cinematografía, la sismografía, ¿me entienden? Es la grafía de la cosmografía de la naturaleza, no es solamente un texto. Las trazas son trazas de las imágenes en movimiento, trazas de los sonidos, trazas de los colores, ¿me entienden? Es todo un mundo estético, todo un murmullo resonante de la naturaleza. ¿Sí lo ven ahí? Claro, si yo le digo esto a alguien, así de entrada, sin hacer ese recorrido, bueno, no para el parque de los Suizos. Pero acá vamos, ¿entienden? Fotografía, Sí. el grafos. En ese sentido uno podría pensar desde ya, ¿qué sería la escritura de los fotones? Ya le puedo dar una consistencia filosófica a la expresión escritura de los fotones, la lengua de la clorofila, las trazas de los huracanes, los afectos de una lechuga, ¿sí? Fíjense, este es un pez muy, muy lindo y se encarga de hacer eso en el fondo del mar, y lo hace, adivinen para qué. Para su bebé. Exacto. Entonces lo hace para conseguir pareja con el reto, digamos, o expuesto al infortunio de la contingencia que hace que todo se vuelva nada y deba comenzar su labor. Pero buena parte de su vida lo dedica con pasión a eso. Santiago, pero quizá acercándonos a la biopoética, ¿necesariamente esta expresión es funcionalista para atraer pareja? ¿O definitivamente tiene un goce estético que va más allá de una significación funcionalista? Bueno, eso es muy lindo, claro.
la explicación solo para atraer pareja lo somete a un tipo de discurso de la supervivencia de la reproducción. Pero ¿qué tal haya un goce? ¿Qué tal haya un cierto exceso, Una biopoética. un cierto gesto biopoético? ¿Sí, señor? Sí. Pero igual también en ese gesto de buscar a la pareja también hay una biopoética. Claro, no. No, eso es lo reproductivo. Es inmanente, digamos, ahí están las dimensiones. Si yo me quedo solo con uno u otro, pues no veo el cuadro completo, si es que hay un cuadro completo. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Se entiende en qué sentido estaríamos hablando de la poesía? Normalmente se asocia de forma automática con algo escritural o con el canto, si ya hay una idea como más. Pero aquí podemos acercarnos a una imagen de la naturaleza ampliada, conservando la idea de traza, pero haciéndola explotar un poco, ¿me entienden? A nivel sensible, es casi que sinestésico, todo de alguna manera está trazando todo el tiempo. Esa sería una dimensión estética de la naturaleza. Y no necesariamente una sobreestetización de la naturaleza, porque también pues las críticas, usted está sobreestetizando la naturaleza, pero la naturaleza tiene un orden matemático, pues sí, pero ahí también hay algo poético, incluso. Fíjense que la propuesta era una filosofía, es decir, no una segmentación disciplinar a ver quién tiene más razón, sino una especie de aproximación mucho más, como con la disposición de un cuerpo sin órganos abiertos a pensar en la naturaleza. Entonces, para ir concretando lentamente algunas cosas. La biopoética sería, bueno, todo este movimiento, pero también sería una exploración, una práctica de las formas de expresión de la naturaleza. ¿Sí? Pues como todos sabemos, bio viene de vida. Manuel Kocha también tiene una... Manuel Kocha tiene una idea muy bonita de vida al principio del libro Metamorfosis, en donde él dice, esto también lo digo a cada rato, pero me gusta, en donde dice, aquello que entendemos como lo más íntimo e incomunicable en nosotros, eso que llamamos vida, nos fue transmitido. Lo que yo considero más íntimo, único y lo más mío y preciado no es mío, me fue transmitido, es impersonal, ¿sí? Lo comparto con otros, a todos nos anima de cierta forma la misma vida, en ese sentido. No pertenece a ninguno en un sentido filosófico, ¿sí? En un sentido liberal es mi vida, ¿me entiendes? Pero en un sentido yo tengo derecho. Pero en este sentido filosófico es diferente. Está la idea ahí, que es una idea también que puede generar un cierto vértigo si uno también la hace como la vaca y la rumia. Está la idea de que la vida en mí es más antigua que mi cuerpo. Quiere decir que si mi cuerpo tiene 35 años, mi vida, si mi mamá me tuvo a los 30 años, mi vida por lo menos tiene 65 años. Mi vida. Pero sume la edad de los abuelitos, ¿sí? De los tatarabuelitos, ¿sí? Y siga para atrás y entonces se va a encontrar a los homínidos y se va a encontrar a otros animales, hasta irse hasta el caldo primordial, ¿no? La sopa probiótica, ¿no? Pues sabemos que igual hay discusiones si es una sopa, ¿no? Nos interesa, el mito es así. Nos vamos hasta la sopa probiótica y ahí están los primeros unicelulares, de los cuales decimos o predicamos que están vivos. Tienen millones de años, la vida que tenemos tiene millones de años, ¿entienden? Geológicamente tiene millones de años y solo fue posible gracias a las relaciones entre la Tierra y el Sol. Luego es una vida geocósmica, extraterrestre en ese sentido, con relaciones con lo extraterrestre. Nuevamente, si uno lo... y de pronto se genera también como una precipitación al pasado, ¿sí? Como al pasado más inmemorial o primigenio, en términos de una experimentación con esta idea. Fíjense que es una idea para hacer cosas en el cuerpo,
el hecho de que yo diga, la vida es más antigua. Bien, vida, poética, la normal es poiesis, y poiesis se traduce por arte, creación, producción, juego, ¿no? Fíjese que poiesis está también en autopoiesis, que es ese término de Maturana y Varela, los chilenos, que para entender la autoproducción y autoorganización de un cuerpo vivo, a diferencia, por ejemplo, de un cuerpo como una roca. La roca no tiene en sí misma por un principio que le permita autoproducirse, crecer, ¿no? Y lidiar con nutrirse, lidiar con los afectos del exterior, no. ¿Qué puede hacer? La roca puede estar sometida a transformarse pero por un agente externo que la talla y hace una estatua. Pero un hongo, una alga, ¿sí? Una mariquita, una lechuga, pues cuentan en sí mismos con un proceso que les permite sanarse, crecer, recuperarse, lidiar, hasta cierto punto. Se autoproducen, autopoiesis. También, y esto lo ha popularizado la bióloga y filósofa Donna Haraway, la simpoiesis. Ella va a decir, claro, bueno, la autopoiesis está bien, pero si uno se pone a ver, hay sistemas o relaciones ecológicas donde la autoproducción de uno está o depende de una manera muy estrecha de la producción de otro. Entonces, sin uno acá no puede haber otro y este tampoco el otro, ¿me entiendes? Entonces, el sim quiere decir como la comunidad, es el colectivo que se produce en conjunto, ¿sí? Un ejemplo de simpoiesis clásico de todos los poshumanos es ¿de dónde viene el aire que respiramos? Como de los árboles y de las cianobacterias. Entonces, depende de ellos para vivir. ¿Cómo hace usted para que los alimentos que se coma no le hagan daño y sean digeridos? Bueno, pues porque tiene otro parche de gente que vive ahí adentro, ¿no? De microorganismos, y entonces usted, ¿cuáles son los...? Es como una argumentación clásica de teorías de la simbiosis en biología y filosofía y de los poshumanistas, para decir que uno siempre es una red, un conjunto de relaciones, etc. Y pues sí, uno lo piensa así, sí. Bien. Entonces, ¿qué sería biopoiesis? Biopoiesis, pues el arte de la vida, es una posible traducción, no es la absoluta, es la que yo les propongo provisional, después de hacer este ejercicio. Yo puse ahí el movimiento mismo en el que la naturaleza se metamorfosea, se sale de las leyes, nos sorprende, se coagula en una hora de la tarde. O sea, para que todo confluya en una hora de la tarde, bueno, de pronto tampoco quiero generar esta idea. No es que todo confluya en una hora de la tarde, ojo, no es que todo esté conectado con todo, ¿sí? ¿Sí? No, no está conectado con todo. Si ahorita hay una araña allá, la araña no le importa un carajo lo que yo estoy diciendo de la naturaleza, ¿sí? No estamos conectados, y su experto, no, hay cosas que el mundo está, no es un todo unitario y todo se pone mal. Pero una hora de la tarde si es posible, gracias a la precipitación de una serie de cosas. El naranja de la tarde de hoy, un gesto entre dos pájaros, el tejido de una araña, las gotas que penetran en la tierra, etc. ¿Sí? Son movimientos biopoéticos. Ahora, para avanzar más en la biopoética como práctica, copié estos párrafos. Dice, ¿qué sería la biopoética inicialmente? Todo esto está abierto a la discusión y elaboración y perversión. Una praxis ético-estética, una práctica ético-estética que concibe la vida no como un conjunto de leyes fijas o un programa genético, sino como un proceso creativo y experimental bajo la pregunta ¿qué puede un cuerpo? Fíjense que yo ya estoy igual sesgando mi definición, cada uno tendrá su definición. Busca intensificar mundos habitables, es decir, formas de existencia más plurales y conectadas, a partir de la atención y la participación consciente en la cosmografía en acto del mundo. Lo de la participación consciente es clave, o sea, el ejercicio biopoético creo que es más interesante si uno se lo propone como un experimento, ¿sí? Vamos a experimentar con qué carajos es la biopoética, o sea, sí, proponerse, dejar de operar como un amo que impone su ley,
¿sí? Como un amo que impone el juicio de Dios sobre las cosas y las determina. Sí, normalmente tenemos que hacerlo así porque el mundo en el que vivimos lastimosamente es así, pero no todo el tiempo. O sea, podemos tener algún tipo de desarrollar o explorar algún tipo de práctica, sino como un compositor, más en la sinfonía metamórfica de la naturaleza. Todo esto que aquí suena muy bonito en términos creativos y de vamos a experimentar y bueno, está chévere pensarlo también en términos políticos. ¿Qué significaría ahí sí, una relación entre biopoética y biopolítica, entre estética y política? ¿Sí? El acto biopoético como una posibilidad de generar espacios de subjetivación distinta, ¿no? Ya llevo resto hablando, ¿no? A ver. Entonces, para ponerles algunos ejemplos que los voy a relacionar, sobre todo con las relaciones entre los seres humanos y las plantas, por el antecedente de las huertas biopoéticas, etc. Sí, pero podría imaginar y poner a jugar esto en otras cosas. Lo primero que me interesa es subrayar la idea que si todo esto ha sido entendido, pues uno podría afirmar que fabular y poetizar son maneras de conocer y operar sobre el territorio existencial en el que se articulan las subjetividades, ¿sí? Cuando yo leo poesía, escribo poesía, comparto una poesía, regalo poesía, en último término, la poesía, el canto, hablando incluso muy de la poesía, pero ya sabemos, una película, cualquier performance, etc. Estoy de alguna manera invitando a explorar un territorio diferente de estructurar el lenguaje, ¿sí? Un territorio diferente de sentir cosas, un territorio distinto de crear relaciones con otras cosas, con otras posibilidades, explorar mundos, ¿me entienden? Hay algo ahí donde el cuerpo mismo está presente. O sea, toda esta potencia política de poder generar otra sensibilidad, otro mundo afectivo, pues tiene, digamos, una valoración distinta puesta desde acá. A eso estaría anclada mi invitación, y esto lo hago de la mano de esta filósofa que pues es admirable, en ese libro tan lindo que se llama Habitar como un pájaro. Ella dice, hay que experimentar con una filosofía que no tenga la tarea de informar, ¿sí? O sea, antes de meternos en informar, en explicarle a los otros, ¿sí? Habría que pensar en una práctica de pensamiento que apunte a lentificar, ¿sí? Discordar, vacilar, ¿sí? Fíjense que las explicaciones mediáticas en las escuelas, normalmente en nuestras conversaciones, vamos muy rápido, ¿no? No, lo que pasa es esto y esto y esto. No, usted no ha entendido. Lo que pasa es, bueno, un segundito, lo que pasa así. Vamos con calma. Dilatamos el momento del juicio de Dios y de imponer nuestra interpretación y vamos rumiando nuevamente. Que empieza a emerger ahí, ¿no? Esa es otra disposición, otro tipo de atención, incluso corporal al asunto. Discordar para encontrar otros acordes, dice ella. Hacer bifurcar cuando se anda demasiado lejos, ¿no? Y nos vamos así, pum, y de pronto, ¿qué pasa si pensamos esto? Dejar pasar un poco de aire y por qué no dejarse llevar por la imaginación. Es una definición de filosofía, a mi juicio, muy poco ortodoxa y muy hospitalaria también, digamos. Creo que en general la puede poner en práctica o la puede explorar cualquiera, ¿sí? No le interesa a ella una filosofía de doctos y de títulos, ¿no? Sino es una cosa muy con la preocupación por la construcción de otros mundos. Bueno, en ese sentido trae algunos fragmenticos que me parecieron también muy bonitos sobre lo que yo consideraría, o creo que todos ustedes ahorita podríamos considerar como
una puesta en práctica de esa biopoética. O como ejemplos de lo que uno podría decir, bueno, ahí hay algo de esta puesta en práctica de fabulación, de intentar relacionarnos con otros de otras maneras. La primera es esta, de un libro que se llama Cómo la Tierra se quedó en silencio. Y bueno, se las voy a leer. Si el lenguaje es siempre en lo profundo vibración física y sensorial, ¿sí? Ahorita que yo estoy hablando es sobre todo vibración física y sensorial. Jamás puede ser separado el lenguaje humano de una vez y para siempre de la expresividad evidente de los cantos de los pájaros o del poder evocador del aullido de los lobos en la noche. Cuando yo hablo de alguna forma aullo, de alguna forma canto. El coro de ranas que croan al unísono al borde del estanque. El bufido del gato salvaje que defiende a sus crías. Todo resuena de significación afectiva y gestual. El mismo tipo de significaciones que resuenan a través de nuestras conversaciones y soliloquios, que en ocasiones suscitan lágrimas, ¿sí o no? Estamos hablando y luego nos ponemos a llorar, o la ira, o incluso intuiciones intelectuales que jamás hubiéramos podido anticipar. Fíjense que es bonito pensar en esto incluso como un coro. ¿Cómo me acerco yo al coro? ¿Sí? Al bullicio murmurante de todo lo que hay, ¿sí me entienden? Y si uno lo quiere poner también en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche dice, la tragedia nace con el coro dionisiaco. Y Dionisio es el dios donde la naturaleza se expresa como uno, no como desgarrada en sus múltiples individuos, sino como una, en ebriedad. Y las bacantes, que son las mujeres que danzan en la montaña, cantan y expresan a la naturaleza. ¿Sí me entienden? El teatro, la tragedia, ¿sí? La poesía está ahí, en una cierta relación intensiva con ese fondo primordial que siempre está ahí, está aquí en este momento, no está por allá, está aquí. El lenguaje como fenómeno corporal beneficia a todos los cuerpos expresivos y no solo a los humanos. Nuestra manera propia de hablar no nos coloca entonces fuera del medio animado. Entonces nosotros hablamos en un sentido y de forma distinta que lo otro. No. Sino que, seamos o no conscientes de ello, nos inscribe cuando hablamos, estoy más inscrito, de manera todavía más plena en las profundidades charlatanas, murmurantes y sonoras de los alrededores. ¿Sí? Cuando yo hablo, no me diferencio del resto de los existentes. Esa es la idea tradicional, occidental, aristotélica. ¿Sí? El ser humano tiene logos, una foneo, un artículo, no solamente hace ruidos donde expresa dolor y placer, como un perro, un jabalí, que chillan y uno dice, le está doliendo o está pasándola muy bien. No solo tiene eso, sino Aristóteles dice, esa foné, esa voz, está articulada con un logos, y eso nos diferencia de los animales. Acá se está diciendo otra cosa. Está diciendo, cuando yo hablo, y si ustedes quieren agreguenle la capa deleuziana, que es aún más cuando yo escribo, alcanzo el grado más alto de animalidad. Cuando yo hablo o escribo, alcanzo el grado más alto de animalidad. Es diferente. ¿Sí lo ven? No me distancio jerárquicamente, no. Me hundo en el murmullo. Entonces, llevo lo más lejos mi inscripción en el mundo de los seres animales, la naturaleza. En esta concepción, esta es de cuando las plantas hacen lo que se les da la gana. En esta concepción, las plantas hablan entonces a los campesinos de manera más o menos explícita. Está hablando de es un tipo que se va a hacer etnografía y habla con campesinos
y todos le dicen, pues las plantas hablan, yo no entiendo cuál es la cosa, pues uno escucha la papa ahí creciendo. O sea, pues tiene como, no es tan esquizofrénico, lo dicen en un sentido, ¿sí me entienden? Pero en esta concepción las plantas hablan entonces a los campesinos de manera más o menos explícita, mediante susurros más o menos sensuales. Esto es clave, es una cosa, la sensualidad es un asunto del cuerpo, del afecto. ¿Sí? Me atrae lo sensual, donde yo puedo generar una especie de intimidad con una otra cosa. Todo depende de la intensidad del acceso a esas formas de lenguaje. Fíjense lo interesante. Es decir, del grado de apertura de cada uno hacia el mundo de las plantas. Es muy lindo, es como, casi como que, venga, pero pues déjese tocar por las plantas, o sea, no pasa nada, ¿no? Y creo que en el campo, en nuestro campo también es así, ¿no? Los campesinos, las campesinas, quienes han tenido abuelas, etcétera, que viven en el campo, pues tienen un montón de códigos que les permiten entender los flujos y lenguajes de la naturaleza. Y son muy funcionales, incluso para el mundo productivo, o sea, algunos ponen en práctica una apertura más grande que otros, lo que les permite captar más lenguajes sutiles. Eso sería interesante, por ejemplo, para un taller experimental. ¿Qué quiere decir hacer prácticas para abrirnos a lenguajes cada vez más sutiles? Decir que las plantas les hablan es una manera de sumergirse, de entrar en otro vínculo animado con las plantas. En términos de modos de existencia, no se consideran las plantas como seres mudos, sino parlantes. Por supuesto, los artistas son la expresión también máxima de esto, que pueden hablar a las cosas, pueden hablar a los muertos, pueden hablar a lo que se hacen, ¿me entienden? Que esto me hace pensar mucho a la idea con la que abriste la discusión de Platón, del miedo como a los poetas, el poeta, o por ejemplo incluso con la concepción del pecado, ¿no? Parece que es como un temor implícito a estas como habladurías como que tienen la naturaleza y las cosas de nuestro tiempo. Sí, eso está interesante, de hecho como a la sensualidad que puede tener incluso la creación de Dios, es decir, claro, el que deberíamos escuchar sería el creador. Lo que pasa si uno de pronto empieza a escuchar a los seres pues que son degradados como una piedra, ¿no? Y por ahí uno puede hacer como un rastreo de el mal, lo demoníaco, bajo el punto de vista cristiano, ¿sí? Sí, que por ejemplo como uno le da un ching, como que propone que la ecología tiene un discurso político muy violento, que si uno se atiene realmente a escucharlo, termina uno pensando cosas claro, muy contraculturales. Muy contraculturales. Es como esa idea, pensando en lo que dices, me gusta esa frasecita de Clarice Lispector donde dice algo así como un mundo demasiado vivo puede llegar a ser un infierno, ¿me entienden? Es decir, pero ya en un sentido, si todo está murmullando, si todo está animado, si todo está vibrátil, de acuerdo, pues ya necesitamos, dirían Deleuze y Guattari, cuidar un poquito los estratos, cuidar los órganos, ¿no? No está mal cierto tipo de organización a donde yo pueda ir y mantenerme lejos de mi línea de fuga esquizofrénica, psicótica, lejos de algo que termine afectando ya la vida del cuerpo, ¿no? E incluso lejos dicen ellos también, del fascista o el microfascista que habitan todos nosotros. Entonces, claro, no es la desorganización y el plano de todo lo que está, no, también hay como una ética, ¿no? Finalmente vivían ellos. Si con estos fragmenticos, entonces pues uno podría pensar, vivir con plantas dotadas de un lenguaje no humano y vivir con plantas que no hablan, no crea los mismos mundos. ¿Sí? Sale una huerta que se llama huerta biopoética, pues seguramente será una huerta donde se abre la posibilidad de intentar darle cabida a esos otros lenguajes o a esos otros afectos. Y de pronto la creación
momentánea, frágil, pero también muy bonita de la emergencia de un mundo en esa vuelta. Es un gesto. ¿Qué tipos de vínculos generan los campesinos que trabajan en una finca industrial con sus plantas? ¿Qué tipos de afectos con las plantas se generan entre aquellos que cultivan en huertas en espacios escolares? ¿Por qué es tan común que la gente termine hablando con las plantas? Bueno, estos son algunos ejemplos de algunas relaciones entre quienes tienen plantas, quienes trabajan con las plantas y este mundo afectivo, este mundo biopoético, lo ponen en práctica. Pero también quería traerles dos ejemplitos, ya que tienen que ver con un ejercicio de escritura creativa que hace esta filósofa Vinciane Desprez, la de Habitar como un pájaro, y se inventa, digamos, leyendo también a Úrsula Le Guin, se inventa dos ciencias, digamos, dos o más ciencias, pero quisiera traerles solo dos ejemplitos. Una es esta, donde fíjense lo interesante que puede resultar después de un ejercicio de escritura creativa. Ella es filósofa, metóloga, estudió psicología, bla, bla. Entonces se manda acá, después de haber leído Úrsula Le Guin, y dice lo siguiente, se inventa lo siguiente, que es una invención que podría funcionar casi como una hiperstición, si se quiere, como dirían los aceleracionistas. Es decir, me invento algo que a fuerza de darle contenido y de llenarla de sentido y a fuerza de practicarla termina de ser real. Como por ejemplo toda esta gente que hace cosas con los mitos de Lovecraft. Lovecraft se inventa, ¿no? Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth, sí, pues están escritos los mitos de Cthulhu, pero a fuerza de hacer cosas con eso, que en principio uno diría, es ficción, pues es ficción, pero a fuerza de eso y produzco cambios. Sería una hiperstición, no una superstición. El hiper devolvería el gesto a su concreción efectiva. La geolingüística podría ser una... Que lo toma de la teorolingüística de Sí. Ursula K. Le Guin. Ahí también la traje, voy a leer primero esto. La geolingüística, dice ella, es una rama tardía de la lingüística. Surgió cuando los lingüistas se dieron cuenta de que los humanos no eran los únicos en haber forjado lenguas dotadas de estructuras originales. Es su ficción. Que evolucionó con el tiempo y que permiten a los hablantes de diferentes reinos comunicarse. La geolingüística estudia las lenguas de las comunidades vivas e incluso en ocasiones de las no vivas. Aunque los últimos descubrimientos esgrimidos como prueba de que existen lenguajes entre los no vivos continúan suscitando controversia. La geolingüística dará posteriormente origen a la terolingüística. Además, una maravilla esta creación o proliferación de campos imaginables de estudio que uno podría perfectamente desde la biosemiótica decir, pero eso no es tan ficcional. La terolingüística, que se especializa en el estudio de las formas literarias de los animales y las plantas. Es absolutamente hermoso. Pues claro, yo traje la terolingüística, pues porque la gente... Bueno, ¿qué es? La terolingüística se formó a partir del griego ter, animal salvaje. Designa una rama de la lingüística que se consagra a estudiar y traducir la producción escrita de los animales y ulteriormente de las plantas, ya sea bajo la forma, esto es bellísimo, bajo la forma literaria de la novela. Plantas y animales pueden hacer novelas, de la poesía, de la epopeya, del panfleto, de una política, de una revolución de las sindicato de las plantas, de las lechugas, del panfleto o incluso del archivo. Posteriormente, a medida que esta ciencia vaya explorando el mundo llamado salvaje, irán apareciendo otras formas expresivas que desbordarán las categorías literarias humanas y, no siendo menos, de las que se ocupará como campo de especialización
el de las ciencias cosmofónicas, la música del cosmos, y paralingüísticas. ¿Sí? Llevar, o sea, esto no es pedirle permiso a nadie, esto es llevar la cosa, ¿no? A jalarla y exploremos qué quiere decir. Bien. Con esto sobre la mesa, lo que les he mostrado un poco son algunos gestos con fragmentos de gente francesa, y ustedes me van a decir, ¿por qué no trae a nadie de nuestro continente? No importa, ustedes miren que ya tienen en la cabeza un montón de gente de acá. Lo que trae fue gestos que podríamos considerar como biopoéticos o poéticos entre comunidades multiespecie o interespecie. Santiago, muchas gracias. Me llama mucho la atención la operación que tiene aquí Daspreto, que justamente el término de terolingüística viene en un relato de Úrsula K. Le Guin, que se llama La escritora de las semillas de acacias. Ella no lo define, lo termina por definir Daspreto, una operación de teoría ficción. Entonces me parece que tiene esta potencia hipersticional. Brutal, claro. Que pasa lo mismo con Lovecraft, ¿no? Enuncia cosas y los Lovecraftianos después van jalando y explorando su campo de imaginación. Sí, Claro. muy bien. Se llama La escritora de las semillas de acacias. Supuestamente una hormiga que Va dejando unas marcas y hay como un código. Exactamente. Bueno, entonces les digo, he traído algunos ejemplos entre campesinos y plantas, gente con plantas, y este que tiene ya que ver con alguien pues que en el campo más tradicionalmente reconocido como poesía o escritura creativa, pues también explora eso. Esto nos lleva, yo decía en ese momento, en términos de la huerta, de pensarse en una huerta, pero pensemos en la huerta como el paradigma de creación de mundos. O sea, creación de mundos no sería otra cosa que pensar en la política como algún tipo de proceso de cultivo de afectos, cultivo de gestos, cultivo de mundos. Entonces, esa vez yo simplemente decía, bueno, esto nos lleva a pensar en la necesidad de definir, yo no lo voy a hacer, que serían las poéticas de la atención, que nos lleven a construir una polifonía multiespecie. Fíjense que aquí igual está el plano de cómo componer mundos, cómo repartir lo sensible, lo existente, de una manera distinta. Entonces, un poco la invitación fue en ese momento cultivar una ecología de la atención en sintonía con un cultivo de los gestos, ¿sí? Dedicarse con cortesía a los detalles más pequeños, no aplastar las diferencias, no estudiar ir lento, como Tomás, o experimentar con las velocidades, depende de cada quien quiera hacer. Las singularidades más ínfimas, una huerta que se apoya en una biología donde los biólogos, los sembradores, devienen biógrafos, el biógrafo de lechuga, y la biología del cultivo un proyecto literario. Fíjense ahí, la huerta se convierte, no estamos diciendo que no van a dejar de pensar en términos químicos, que es lo que necesita la planta, en términos de cómo cuidarlas, ¿no? Cómo hacer que crezcan ahora, pero a eso se le añade otro tipo también de apertura, ¿sí? Que permite hacer de la relación pues otra cosa. Esto que sucede en la huerta, yo se los voy a dejar simplemente a ustedes porque no voy a andar, para que lo piensen biopolíticamente, ¿me entienden? O sea, si la biopolítica es el conjunto de tecnologías de gestión y conducción de la vida, es decir, fue la forma que apareció desde el siglo XVII, XVIII, XIX y se extiende sofisticadamente en nuestros días para gobernar almas, gobernar cuerpos, ¿sí? Y lo hace a partir de gobernar el dato biológico del cuerpo, su nutrición, su salud, su mortalidad, ¿sí? Su alimentación, qué hace y qué no hace con sus fuerzas productivas, cómo hago para tener una población productiva, ¿sí? Obediente, ¿sí? Esa es una forma de gubernamentalidad.
La biopolítica busca administrar las fuerzas vitales de la población. En nuestros términos, la operación llega hasta administrar los afectos y las trazas. Obviamente no lo hace de forma absoluta, porque entonces el crimen sería perfecto y no habría salida. Al tiempo que las regula y controla cuerpos y sujetos. Mientras que la biopolítica en Europa se centraba en administrar la vida de su población, en las colonias europeas el poder funcionaba como tanatopolítica, es decir, como administración de la muerte. Tanatopolítica sobre las poblaciones o pobladores racializados. El proceso de racialización, el proceso de homofobia, de racismo, obedece a una técnica que quiere sobrecodificar un cuerpo, trazarlo, tratar y contenerlo bajo una... mantenerlo cautivo, ¿sí me entienden? Cautivo bajo una forma. Y la eugenesia. La eugenesia, exacto. Como inferiores, indios, negros, mestizos, mujeres, homosexuales, etc. En la era neoliberal, ese cambio lo hace Foucault en Seguridad, Territorio y Población, y en el nacimiento de la biopolítica dice: en la era neoliberal la biopolítica muta. El Estado delega la gestión de la vida en el propio individuo. ¿Sí? Nunca hemos tenido estado de bienestar acá. En el primer mundo todavía, el Estado medio cuida y al trabajador mientras consigue empleo, pero cada vez es menos. Está delegada en el propio individuo bajo la sobrecodificación del empresario de sí. Entonces usted es el cuerpo tal. La biopolítica se convierte en una autorregulación donde somos responsables de nuestra propia salud, educación, bienestar dentro de un marco de profunda desigualdad y neocolonialismo. Todo esto para que pensemos, yo no lo voy a desarrollar, lo que hay aquí es una dimensión en donde opera una codificación, una sobre la política, y las luchas políticas se juegan en términos de codificación, sobrecodificación, modulación. Fíjense, codificar y sobrecodificar es trazar, retrasar, ¿sí? Modulación del deseo en un capitalismo que además nos traza en términos algorítmicos y necropolíticos, y esto daría para otra, pero pues, entonces hasta se entiende igual la relación, ¿no? Hay una cosa donde ya queda de nuestras manos pensar cuál sería la potencia política o estética de una práctica biopoética frente a este modo de trazar. Casi como si, en términos muy esquemáticos, y tiene sus problemas, casi como si la biopolítica quisiera disciplinar y entonces operaría bajo el cuerpo como anatomía, y la biopoética nos liberaría el cuerpo intensivo. Esto sería una forma de entender, pero nos enfrentamos con una cosa más jodida hoy, y es que el algoritmo funciona a nivel del cuerpo intensivo, si me hago entender, es decir, hay que más digerir eso. Una cita, Agamben lo expone que es un dispositivo, pero no lo desarrolla. no lo desarrolla. Sí, Agamben en ese sentido es chévere ese texto. Deleuze y Guattari nuevamente. Esta me gusta porque tiene el tono así del amo, ¿no? Del juicio de Dios. Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo. De lo contrario serás un depravado. Serás significante y significado, intérprete e interpretado. De lo contrario serás un desviado. Serás sujeto y fijado como tal, sujeto de enunciación aplicado sobre un sujeto enunciado. De lo contrario, solo serás un vagabundo. ¿Sí me entienden? Bueno, para cerrar, entonces una pregunta de todas las que pueden quedar en el aire puede ser esta: que ante este panorama, ante este recorrido, ¿qué puede un pueblo, es decir, un cuerpo colectivo, cuando se concibe a sí mismo como una polifonía política? ¿Sí? Fíjense que al ponerlo en términos de polifonía lo pongo en términos de intensidades, de fuerza. De multitud, si lo quieren con Negri o con los neoperaístas. Una polifonía política de gestos biopoéticos, un trabalengua. Una polifonía política de gestos, esos filósofos son una chava. Una polifonía política de gestos biopoéticos para cultivar mundos. ¿Sí? Llenar de sentido eso
ya es la tarea de... Porque también la figura del carnaval que opera Harry Negri, justamente de la Ujú. biopoética, una multitud biopolítica constituyente. Claro. El barullo como ese lugar de fuga. Claro, no está codificada como la población. La población es coger a la masa, el colectivo, al pueblo, y la población es administrable. Pero el pueblo es más que la población. ¿Sí? El pueblo puede más cosas que la población. Es multitud. Spinoza hablaba de multitud, Hobbes hablaba de pueblo, creo. Esa puesta en tensión está ahí. Hobbes, el soberano, Spinoza, la democracia, ¿no? Bueno, ese era un poco como el espíritu del recorrido que quería como compartirles. Obviamente hay muchas baches, muchas cositas, pero bueno, igual de eso se trataba como la charla y bueno, nada, pues si quieren como conversar, tejer ideas o si ya estamos bien, pues ya bueno, había traído este porque no sabía dónde ponerlo. Este es de Andrea Cote. La ruina que nombro. Quiero saber qué es la piedra que tanto me conmueve. ¿Qué es en verdad la ruina que nombro? También escribir es derrumbarse. Pues eso era. Bueno, con gusto. Adelante.